Bienvenidos a todos, ¿cómo están ustedes? Aquí estamos en el nuevo podcast de La Vida de M, que está disponible en todas las plataformas de audio los domingos a las 6 de la tarde y en su formato video en YouTube también los domingos. Hoy, los que nos están viendo, pues ya tienen la imagen que tenemos una invitada especial, la creadora de esta criatura. Bueno, que ella también es la creadora. Mi abuela también es la creadora de esta criatura. Exacto, entonces ya tuvimos la creadora de esta criatura y aquí tenemos la creadora de esta criatura. Sí, pero esta no ha creado nada, No, todavía. Esta todavía no ha creado. Aunque este nos está ya apurando. Empujando. Te dejo que te presentes. Bueno, esta es mi mami. Mami, te dejo que te presentes. No, mi mamá, a ver, yo te voy a presentar un poquito mejor. Mi mamá es médico, ella estudió en Venezuela, pero es la hija de la señora que vieron en el podcast, no sé si anterior o hace 2 semanas, depende de cuando subamos esto también, que los dos son gallegos. Entonces mi mamá es puramente gallega, pero nació en Caracas, ¿verdad? Ahora, es muy curioso. Un pequeño dato, y es que ella tiene un hermano mayor que le lleva 12 años, ¿verdad? 10 años. Entonces su hermano, cuando era muy chiquito, se lo llevaron a vivir a España. Él tenía que 1 año o algo así, casi recién nacido, no me acuerdo. Y tenía 1 año y medio. Y él se crió allá y no sé hasta qué edad estuvo y después volvió. Entonces, bueno, hoy en día él habla español con su acento español de España y mi mamá habla con el acento español de Venezuela. Entonces, bueno. Pero tú naciste en Caracas, ¿verdad, mami? En Caracas, sí. Ella nació en un año importante, ella nació en 1969, el año en el que Bueno, el primero, hombre... ¿cómo te llamas? Guadalupe Abatrigo, todo el mundo me llama Lupe. Exacto. Sí. Hasta mis pacientes me llaman Lupe. Hasta tus pacientes te llaman Lupe, claro, porque hoy en día vive en Galicia. Entonces... Estamos diciendo que naciste en el 69. Sí. En el 69. Sí. Año importante. Muy importante. Siempre digo que en honor a mi nacimiento lanzaron un cohete a la luna. Para celebrar. Para celebrar. Claro. Pero naciste entonces en Venezuela con padres gallegos. ¿Cómo fue eso? ¿Qué recuerdas tú de esa infancia en Venezuela? ¿Qué es lo primero cuando te dicen tu infancia en Venezuela? Primera imagen. Me acuerdo del Teatro Nacional y me acuerdo de que iba a pasear en las Torres del Silencio casi todas las noches, a las fuentes que estaban en la plaza que después se convirtió en una plaza de buhoneros, en la Plaza Caracas y en la plaza que estaba allí que no recuerdo el nombre, que era bien bonita. Era Diego Ibarra. Era la Plaza Diego Ibarra. Tenemos producción. Lo que pasa es que tenemos aquí una postproducción detrás, una producción ¿No te detrás. parece muy loco que ¿Qué? Lulú dijo exactamente lo mismo, las Torres del Silencio? Que la brisa de las Torres del Silencio era algo que ella siempre recordaba. Qué curioso, porque yo apenas he ido, fui al Silencio. Las Torres del Silencio no son estas que se quemó una. Las Torres del Silencio No, son las la que que estaban se al quemó final fue- de la Avenida Bolívar. No, las que que se tú quemó dices fue Parque Parque Central. Parque Central, las Torres del Silencio. ¿Cuál es? Yo no sé qué es eso. No. Si pasé poco. Lo que pasa es que en mis tiempos, todo lo que era el cementerio del Silencio, Sabana Grande, ya era zona roja, ya era peligroso ir. Entonces yo no iba mucho. Sí, pero cuando yo era pequeña no era zona roja, entonces yo recuerdo que vivíamos allí en el Silencio, muy cerca del Teatro Municipal y del Teatro Nacional, concretamente diagonal al Teatro Nacional, y que muchas veces cuando había espectáculos en el Teatro Nacional venía la policía montada con los caballos. Nunca llegué a ver Y policía recuerdo que me llevaban allí y los policías me dejaban subir a sus caballos y me daban una vuelta. Imagínate qué edad tenías. 3 o 4 años, yo creo. Ay, ¿te acuerdas? Sí. Okay. ¿Cuál es el recuerdo más antiguo que tienes? El recuerdo más antiguo lo tengo cuando dormía en la cuna y me acuerdo que tenía muchísima fiebre y me había dado lechina. ¿Dormías en la cuna? Tenías varicela. 2 años o así. Tendría 3 años, yo creo. Me acuerdo de mi cuna, que era blanca y que tenía unas pelotitas que sonaban así en la cabecera y en la parte de los pies, que eran unas pelotitas rosadas y azules, y yo le daba vueltas y sonaban. Claro. Me acuerdo de eso. Y me acuerdo siempre de lanzarme de la cuna porque era muy pequeña y entonces me dejaban con los barrotes subidos para que no me bajara, y me acuerdo de lanzarme y de como estaba al lado de la cama de mis padres, de lanzarme y de caer siempre mal, caer siempre en el suelo. Está bien, Mali. Entonces, después pasaste la adolescencia y
y la adultez. Entonces, ¿cómo fueron los años de adolescencia? ¿Crees que fueron, o sea, cómo estabas tú con relación al país? O sea, el país, quiero decir, Venezuela, ¿alguna vez fue algo en lo que tú pensabas porque, por ejemplo, algo que aquí en Suiza no veo nunca, es que los jóvenes adultos y los adolescentes no piensan en lo que pasa en Suiza. Ellos simplemente tienen su vida y ya está. Pero en Venezuela, al menos hoy y en mis tiempos, siempre la situación de cómo estaba el país era un tema importante, tanto en la escuela como en la familia, como en los estudios de música clásica. O sea, todo el mundo hablaba de eso. Entonces, en tus tiempos de adolescencia, porque ya eras más consciente, no voy a decir de niñez, pero de adolescencia, No, de niñez también. De había... niñez Venezuela era un país sumamente próspero. No había nadie en el mundo que se considerara que fuese importante si no pasaba por Caracas. Pasar por Caracas era fundamental. Mm, Era pasar por un país realmente próspero, era el puntero de todo del continente sudamericano. claro. Entonces toda la gente que quería ser notoria hacía un viaje a Caracas y otro viaje a Panamá, que era muy importante también en ese entonces. Y yo me acuerdo de la niñez, Caracas era una ciudad con gente llena de dinero, con paseos los domingos. Recuerdo la Orquesta Sinfónica Municipal tocar en la Plaza Bolívar. Recuerdo de estar allí la gente reunida, de caminar por las noches, de ir a las plazas, de ir a los festivales, de haber ferias gigantescas, monstruosas. Así que tú nunca te sentiste limitada por la situación del país. En ese momento ese no, momento no. no. Era increíble porque tú caminabas por un sitio donde veías que las calles tenían las lámparas de las calles, las pasamanos de las calles, los letreros de las calles eran de bronce y los pulían, todavía brillaban. Y con el tiempo pues se los fueron robando y se robaron hasta las baldosas de los parques, que fue ya demasiado, ¿no? Entonces, la niñez fue muy buena. Cuando se empezó a deteriorar, yo no sé, yo me imagino que cuando yo tendría como unos 8 o 9 años. Sí, estamos hablando del principio de los 80, entonces a los Eh, últimos años de los años 70. sí, Sí, pues después se empezó a deteriorar y siempre había que pensar en él porque había que pensar que cualquier cosa que tú quisieras o cualquier cosa que tú tuvieras, dentro de 2 o 3 años ya no lo ibas a tener y no lo ibas a poder comprar con lo que tenías. Porque si ahorrabas el dinero cada vez valía menos. ujú, Y nunca lograbas ahorrar para comprar algo que quisieras. claro, Incluso de niño, que siempre guardabas tu dinero, tus tonterías que te daban, lo guardabas pensando en comprarte algo y cuando ibas ese algo ya valía más de lo que tú tenías guardado. claro. O sea, siempre pensabas en el país. Ok. Siempre. Y sí, pensabas en el país, pero tú eras consciente de tu nacionalidad, porque aquí volviendo a lo que tú decías de cómo la gente ve su situación en Suiza, es muy común que los hijos de extranjeros se identifiquen como extranjeros. Es decir, si tú aquí a un hijo de portugués tú le dices de dónde eres, así sea suizo y ya tenga la nacionalidad, responde soy portugués. ¿Qué respondías tú o qué hablabas tú siendo hija de dos españoles? Yo nunca me di cuenta que era hija de 2 españoles, porque siempre viví rodeada de españoles, no era raro, pero en el colegio no. Pero yo nunca me di cuenta que yo era hija de españoles hasta que una vez me lo hicieron saber. Cuando unos de mis compañeros una vez me dijeron, claro, porque como tus padres son españoles y son unos conserjes, pues son, y ahí me caí en cuenta de que mis padres eran españoles y que no los consideraban iguales. Por tanto, a mí tampoco. Pero realmente a mí, ahí me di cuenta, pero en lo personal, a mí eso nunca ni me molestó ni me importó. Claro, o sea, no eras consciente de que eras diferente, entre comillas. Era consciente de que era diferente, pero no me importaba, porque Ok. así como yo, había mucha gente que era diferente. Ujú. Cuando yo era pequeña, no era lo mismo. Cuando yo era pequeña, incluso cuando yo era adolescente, Venezuela no era lo mismo que es ahora. Venezuela no sé, voy a hablar de Caracas. Caracas era un cúmulo de personas mezcladas de todas partes del mundo. Había un alto porcentaje de población europea. Mucho. Ujú. La mayoría, yo diría, la mayoría de la gente que vivía en Caracas era europea. Ujú. No solamente españoles, habían españoles, portugueses, italianos, una gran cantidad de alemanes, de polacos, y tú caminabas por la calle y era muy común que el resto de la gente que caminara por la calle fuera igual que tú. Ujú.
Claro. Sí, Era, porque eso se extiende hasta nuestra época. O sea, en el San Pedro, cuando nosotros estudiamos, eso estaba así de portugueses, Sí, sí. de españoles también, incluso niños que no hablaban. O sea, yo recuerdo estudiar con un niño, o sea, un portugués que llegó, y hablaba portugués. Sí, sí, yo también. Yo, wow. yo, Yo no me incluso en la acuerdo. universidad, yo estudié con una alta concentración de alemanes, chinos, japoneses, estadounidenses, que venían a estudiar medicina allí. Y hablar españoles, italiano, pues ya todo lo que era Europa, lo que hablamos de la Europa, que digamos de relación con Roma, bueno, era una altísima cantidad, pero es que había de otros sitios también, habían noruegos, habían suecos. Yo estudié con una gran cantidad de personas de Israel, de Corea. Yo, la verdad es que nunca fui consciente de que había poblaciones diferentes, porque allí había de todo el mundo, de todos los sitios y de todos los colores. Con el tiempo se fue perdiendo y fue quedando una población un poco diferente. No era la misma. En aquel entonces la gente era como muy culta. Yo recuerdo muchas veces ir a la Plaza Bolívar a caminar al centro o ir a comprar cosas al centro y recuerdo que había muchísimos, pero muchísimos, cantidad enorme de turistas gringos, ¿no? Había muchos norteamericanos que iban a conocer el Palacio de Miraflores, que iban a conocer el Capitolio y estaban por allí caminando así con gente que les iba dando la visita turística, una visita guiada. Lo que ve uno hoy en día en Lo que ve cualquier uno ciudad. hoy en día en Roma, pues lo mismo, pero una altísima cantidad y de sentarse en la plaza, comer una merienda, un refrigerio mientras esperaban su turno para entrar al Capitolio, ¿no? Y yo me acuerdo de eso, de siempre pasar y decirle hello, 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 y ellos ahí saludándolo a uno. Me acuerdo de mucho de eso. Y no era yo tan pequeña, tendría 12 años o 13 años cuando eso era así. Yo sé que en mis tiempos ya adolescente, ver un extranjero era como, wow, este es Sí. extranjero, ¿sabes? Sí, sí. Era una Es rareza. que incluso visitar esos sitios para nosotros no era muy común. Mi abuela me llevó después a la Casa Bolívar, etcétera, pero sabiendo siempre que eran sitios ya un poco más peligrosos. Entonces, en ese aspecto, nosotros ya en nuestra generación nos vimos un pelo más limitados Sí. en cuanto a visitar sitios que yo recuerdo, de hecho, volver al centro de Caracas cuando ya me iba a venir a hacer papeleos Y con miedo. tal, con miedo, pero me chocó ver las calles, porque son igual que las de aquí, son calles europeas, o sea, son de pavé, Sí, 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 de piedritas piedra. esas así. Y porque imagínate, o sea, me chocó porque hace tantísimo tiempo que yo no veía el centro de Caracas, Sí, sí, porque sí. es una zona, o sea, era Pues yo peligrosa. ni sé cuándo fue la última vez que fui. O sea, No, no, habrán no, pasado más. 20 años ya. El centro yo ya tenía con más de 10 años que no lo pisaba, cuando yo había vivido ahí. Claro. Y no solo eso, sino que ya ustedes ni se imaginarán que existe el parque aquel que quedaba el Calvario, que tenía 100.000 escaleras para subir y que se subía por una cosa, un lugar que se llamaba la Puerta de Caracas, que era un arco como el Arco del Triunfo en tamaño miniatura y que se subía por allí cuando ibas en coche, ¿no, verdad? Y aquí arriba había un parque con un acuario, con un museo ornitológico y todo eso. Pues todo eso se podía ir y se podía pasar allí el día y se podía comer allí. ¿Sabes? Imagínate. Y yo me acuerdo de todas esas cosas. Me acuerdo cuando iba a la oficina principal de correos, porque yo coleccionaba sellos y iba a la oficina principal de Bueno, correos. aquí tengo la está, colección. La colección está aquí. Esa es la colección de sellos mía. Pues yo iba a la oficina principal de correos para comprar estampillas especiales que salían tiradas especiales y iba para comprarlas. Y me acuerdo de pasada, bueno, tengo tiempo, me meto en la casa de Simón Bolívar a pasar el rato. Sí, Y porque me además meto. era gratis o pagabas una Sí, tontería. no pagaba nada, no pagaba nada. Entraba a la casa de Bolívar a pasar el rato, decía, me voy a meter aquí en la Procuraduría porque estaba el uniforme de Bolívar, la espada de Bolívar, y estaba expuesta para que tú la vieras, Bueno, sus la espada de cosas. Bolívar ya se perdió. Supuestamente dicen que se la dio Fidel Chávez. Bueno, Pues no imagínate. sé, vete tú a saber. Pero Sabe. estaba allí, yo la llegué a ver, la espada de Bolívar. Sí, Sí, imagínate. sí, y los su uniformes. ropa, sí, su Eso ropa. existe, me entero. Sí, yo creo que Sí. vi unos zapatos, sí, cuando fui. En la Procuraduría General de la República, que estaba al lado mismo de la casa de Simón Bolívar. Imagínate. Imagínate, no eso me Y ya ahí yo no- decía, bueno, me voy a pasar el rato. O a veces decidía, me iba caminando desde los Chaguaramos, caminando por el Parque Los Caobos hasta donde estaba el Museo de Bellas Artes y el Museo de Historia Natural, para ir a pasar, y era niña, para ir a pasar al Museo de los Niños,
para pasarme ahí el día en el Museo de los Niños, y cuando cerraba el Museo de los Niños, que era a las 4, me iba al Museo de Arte Contemporáneo a jugar. Todo esto sola, Sí, ¿Qué imagínate. edad tenía? 10 años, por ahí. ¿Sola te dejaban Sí, andar por ahí? Sin Sí, duda los alguna. 12 años, Lulu. 12, por ahí sería. Imagínate. No, 12 sin duda, años, sin ¿no? duda alguna tuvimos infancias Muy diferentes, distintas. estas generaciones. Sí. Después llega tu adolescencia, vas a la universidad y aún estamos hablando de una Venezuela que sigue siendo respetada, estudiar en la Central, igual de las mejores universidades de Latinoamérica, todo esto. En ese momento, cuando entras a la universidad, ¿te planteas quizás hacer vida fuera de Venezuela o Nunca, no, nunca? nunca. Yo estaba muy orgullosa de estudiar ahí porque además estudiar medicina ahí no es cualquier cosa. Nadie sabe que en la Universidad Central de Venezuela existen un premio Nobel de Medicina y 2 nominados. Cosa que no se pueden dar el lujo en ninguna de las universidades españolas, para que lo sepan. Pero eso era antes. Eso era antes, Ya pero es- es que incluso la Universidad Central de Venezuela la fundó el rey de España, primero que algunas universidades de España. Bueno, pero en 1800. Pero bueno, pero quiero decir que es un Estamos sitio hablando con de- historia. claro. Sí, 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 Hablamos de un claro, sitio con claro, historia. claro. Bueno, Pero- ¿sabes que fue el que modernizó esa universidad y trajo todas las técnicas más importantes de medicina de aquel momento fue José María Vargas? Ujú. Que se fue a Europa y trajo un montón de libros. Me trajo una historia de cómo José María Vargas reformó la Universidad Central Correcto. y el conocimiento La de modernizó. medicina, porque antes de eso eran chamanes y brujería. Y aparte de la Facultad de Medicina, de todo lo que es la ciudad universitaria, que fue construida y diseñada por un extraordinario arquitecto y diseñador, ¿no? Ujú. De cosas arquitecturas ahora no me acuerdo el nombre, caramba, se me ha olvidado, pero bueno, o sea, estudiar allí era un orgullo, no solo para los que estudiábamos allí de Venezuela, para los que venían de fuera, sabían para dónde iban Claro, claro. y sabían las ventajas que tenía, porque además tenía muchísimos convenios con universidades en el extranjero. Sí. Claro, yo recuerdo. En eso. ese entonces, un altísimo porcentaje de los profesores que nosotros teníamos eran directamente los médicos ilustres, de los cuales se le pusieron muchos nombres a hospitales, o eran ya los primeros alumnos que tuvieron esos profesores. Ujú. Y eran gente que había estudiado casi siempre en el extranjero, había hecho cosas fuera, había ido para un lado, para el otro. Y vamos, eso lo sabíamos nosotros y lo sabían los que venían a estudiar de fuera, porque ya te digo, hasta de Estados Unidos vinieron muchos. Imagínate. A ver, si te acuerdas ahora de un nombre de algún profesor que era una eminencia o que todavía lo es si está vivo, ¿quién será? A ver si te acuerdas. Que todavía esté vivo, no creo que esté vivo ya. El que encontró la cura de la enfermedad de Chagas, No sé. ¿Cuál es la Jacinto Convit. Ah, de él la dio cura clases. de la ok. lepra. La lepra sí. Ok. Ah, De y la él dio cura de la clases. lepra. Y él dio clases ahí, sí, por supuesto. Estaba vivo y a mí me dio clases con Bit. Ese fue uno. Y luego otra persona ilustre que estuvo allí, que a mí no me dio clase, pero me dio una conferencia, es el doctor Del Morán, que el doctor Del Morán fue el que inventó el bisturí punta de diamante que todos usamos ahora. Bueno, una gente con más o menos una pequeña idea sobre Sí, sí. cómo funciona la cosa, ¿no? Sí. Ya, Pero bueno. entonces es curioso que en ningún momento te planteaste, te gradúas de médico, ¿te lo planteas? No, Tampoco. tampoco. Decides hacer vida allí. ¿En qué momento? No, primero, ¿cuándo tú sentiste que Venezuela dio un declive directo hacia el abismo? ¿Cuándo fue el Al momento? abismo así de decir que me pongo en la punta del precipicio y sé que eso se va a caer, Sí, como 2 o 3 años después que ganó Chávez. ok. O sea, tú ganas Chávez y tú tampoco te quieres ir, estás No, no. tranquila. Te puedo decir que los 2 primeros años del chavismo fueron realmente prósperos. Fue cuando, es que no puedo decir la fecha exacta porque no la recuerdo, pero fue en un momento en el cual empezó a deshacerse de todas aquellas personas que reformaron la Constitución y empezó a deshacerse de ellas y empezó a cambiar su gabinete y empezó a cambiar el discurso. Sí. Ujú. Ujú, En ese momento ya se vio lo que iba a venir. ujú. En ese momento ya se dio cuenta de que esto iba directamente a un comunismo, Ujú. cosa que él ni lo había planteado antes, ni siquiera lo había asomado ni en su discurso ni en sus reformas. Ujú. Entonces empezó a deshacer de toda persona que le hacía crítica, que además habían sido sus aliados anteriores, con los que él había utilizado para lograr lo que iba a lograr,
Y, y ahí fue cuando yo vi que eso iba mal. Porque incluso tú te adelantaste a los hechos, haciendo algo que no cualquier madre hace. ¿Qué fue lo que hiciste con tus hijos? Los mandé fuera. Ujú. A los dos pequeños los mandaste fuera. ¿Qué te A hizo? los tres, mandé a los Ah, tú tres. también te fuiste al Sí, mismo tiempo, Claro, nos ¿cierto? fuimos los todos. Te mandaste tres. a los tres. Eras menor todavía tú también. Ujú. Ok. ¿Qué te hizo decir los mando? Porque ya Lulu estaba en España. A Sí. ver, primero se intentó sacar a Chávez por otros medios, se intentaron los mecanismos legales que existen para poder rescindirle a él la presidencia. Y entonces quedamos atrapados todos en la trampa grandiosa que fue en las listas de Tascón. Todos los que participamos en tratar de sacar al presidente se nos anotó en unas listas y se nos cohibió la posibilidad de tener un trabajo en un sitio público y se empezó a hacer la vida imposible. Entonces, en ese momento empecé a, no sé por qué, pues me metí en la página de la Asamblea Nacional, de lo que es el Parlamento allí. Me metí en la página y empecé a ver las leyes que estaban por aprobar y vi una que me llamó mucho la atención, entre otras cosas, que es que ya estaba aprobada una ley que le quitaba la patria potestad a los padres para asumirle el Estado hasta que ellos cumplieran 18 años y era el Estado el responsable de educarlos. Y Que eso después se convirtió en la reforma educativa, Sí. que es la que tienen hoy estudiando materias como cátedra bolivariana, que en Exacto. al principio no era ideológica, pero hoy en día es totalmente ideológica, o cosas en las que te tienes que vestir Ujú. de personaje. Esa es otra cosa. Después la otra fue la del trabajo comunitario, que ibas a estar obligado al trabajo comunitario como estaban en Cuba obligados a ir a cortar caña, a las Ujú. haciendas de caña. Ujú. Y lo tercero que vi que me llamó mucho la atención, además de eso, que fue la ley de los niños, era una ley de adoctrinamiento real. Después eso, y lo tercero era que iban a dar poder a las juntas comunales y desaparecía lo que era la propiedad privada, en el sentido de que toda empresa no es que iban a ir a por tu casa, eso no era el objetivo era ir a por las empresas productivas. Ujú. Entonces, eso era muy parecido a la Unión Soviética y bastante ya se sabía sobre la Unión Soviética porque en Venezuela, entre otras cosas, a la gente se le olvidó, pero hace muchos años fue un polaco que fue el que hizo el movimiento Solidaridad que se llama Lech Walesa, Ujú. y él fue allí a dar durante 3 días, un viernes, sábado y domingo, unas conferencias para explicar toda la brutalidad y todas las cosas que tenía que ver el comunismo. Y llevaba grabaciones reales que habían pasado en Polonia y en Ucrania. Y todas las preguntas que se le hicieron, porque Lech Walesa iba a estar desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde, todas las preguntas que se le hicieron, él las respondía. Y tú querías preguntar algo, lo anotabas en un papel y se lo hacías llegar. Y las conferencias nunca acabaron a las 6 de la tarde, acababan a las 11 de la noche, porque él se quedaba hasta responder la última pregunta. Y te enseñó grabaciones, filmaciones, te explicó lo que él vivió, te puso personas que fueron testigos y todo el mundo entendió en ese entonces lo que significaba el comunismo real, cosa que con el tiempo lo han ido borrando. Pero en ese entonces todo el mundo lo entendió y yo me acordé de todo lo que él contaba y de cómo lo habían llevado a cabo y me di cuenta que eso iba a ser lo mismo, que íbamos a un lugar donde todo el mundo iba a estar controlado porque lo iban a someter a todo el mundo a la pobreza para que todo el mundo quedara sometido al régimen. Con lo cual, al poquito tiempo de eso hubo unas elecciones y Chávez las volvió a ganar. Contra Manuel Rosales. Y yo estaba viendo la televisión y vi que cuando ganaron, los militares que se supone que serían neutrales porque ellos están por la patria, no por el gobierno, empezaron a sacar las banderas y a aupar a Chávez. Militares que se suponía que tenían que ser neutrales. Y visto lo visto, salimos, mi marido y yo esa misma noche decidimos comprar los pasajes y compramos los pasajes para ir a España. De esos pasajes, 2 eran ida y vuelta y 3 eran solo de ida. Buscamos los papeles de nuestros hijos y nos vinimos. Bueno, que hicimos los documentos que nos llevó, además de casi un año, nos llevó una millonada en dinero. Que fueron muchísimos, fueron como 30 o 40 millones de bolívares que nos llevó en aquel entonces. Que era una barbaridad. Una barbaridad. Sí, sí. Y cuando completamos todo eso, yo me vine para España y cuando yo encontré trabajo, Martín se vino para España. Sí. Nosotros en ningún momento nadie dejó de trabajar, nadie dejó de ganar dinero. Sí, Nosotros sí. no esperamos a que la situación fuera crítica. ¿Y cómo fue ese momento de irte de Venezuela ya empacando todas tus cosas, ya sabiendo que no ibas a volver? ¿Cómo recuerdas esos momentos tuyos?
Felices. Estaba loca por irme, sí. Estaba loca por irme. Nunca había pensado que me iba a ir. Había querido irme a vivir a España, sí, pero no era mi deseo máximo. Yo me hubiese quedado allí si ese país hubiese tenido futuro. No me hubiera ido nunca. Pero en el momento en que vi lo que vi, me fui sin importarme nada. Realmente lo que dejaba atrás no iba a valer la pena. Claro. Con lo cual, yo me fui feliz. Me dio tiempo de organizarlo y de hacerlo bien. Que pasamos un poco de dificultades, sí, porque nadie llega, a menos que sea rico, nadie llega a otro país y empieza ya próspero, ¿no? Pero realmente planificado, no podemos decir que pasáramos hambre, no podemos decir que estuviéramos todo el tiempo en la miseria. No, a ver, no estuvimos holgados de dinero hasta que pasó como 1 año y medio, ¿no? Sí, fue como un año, sí, casi 2 años. Pero en ese momento también era un periodo complicado porque yo empezaba a estudiar aquí. Exacto. Entonces era en Venezuela mandar dinero para España, para mandar dinero a Suiza, y entonces esos sí fueron años de pelazón de bola muy extremos para mí. Para mí también. Pero pudo ser peor. Yo me acuerdo de que yo mandaba lo que Martín me mandaba a mí, le dejábamos 200 euros en la casa y todos los demás le mandaban 1000 a Toñito. 1000. Toñito. A mí Melo. a veces me llaman Toñito. Melo. Le mandábamos 1000 a Melo. Y yo recuerdo que cuando Melo se vino a vivir a Suiza, el dinero cundía, porque 1000 eran 1000 casi, ¿no? Claro, lo que pasa es que en Suiza en aquel entonces la moneda valía menos que el euro. No era tan poderoso. El Suiza ha subido mucho. Antes, por 100 euros, me dan 170 francos, que compraba más o menos las mismas cosas que ahora. Pero hoy en día, 100 euros es casi 100 francos. Exactamente. O sea, es casi igual. Entonces, claro, con el tiempo lo que le mandaba se fue yendo a menos porque la moneda tuvieron ahí sus fluctuaciones, ¿no? Claro. Pero bueno, con todo y todo, nosotros nos quedábamos con 200 euros 4 personas. Y yo recuerdo a veces de tener que ir a algún sitio en España y de ir caminando con tiempo suficiente, 2 horas para poder ir caminando a un sitio. Y como no me podía comprar nada, menos mal que en España hay bastantes manzanas y castañas y cosas que te puedes ir comiendo por el camino. Sí. Pero a ver, eso era para no gastar dinero extra. Realmente no era que en la casa no había comida, la había, pero no podías gastarte dinero extra que si me apetece tomarme esto, no, eso no lo podías hacer. Tenías que ir con tu botellita de agua y resolver. Y las distancias que se podían hacer caminando se hacían caminando y eso de coger un taxi, nada. No. Había que ir en autobús o echándole a pierna todo, pero, sí. Pero la verdad es que era mucho, además, no se sentía uno mal haciendo eso, porque como en Venezuela ya en los últimos años, caminar por la calle era imposible, tenía yo años que no ponía un pie en una acera. Caminar en España me era grato, porque ibas a cualquier parte, tranquilo, no tenías que estar pendiente de nada. Podías subirte a un autobús y a lo mejor pagabas 1 euro y ponías tus cosas ahí en el autobús y yo me quedaba hasta dormida en el autobús y el conductor era el que me despertaba cuando yo me tenía que bajar. O sea que ibas tranquilo a todos lados, no tenías que tener miedo de nada. ¿Con qué frecuencia tú ibas a España? Cuando vivía en Venezuela, poca frecuencia. Yo llegué a ir 3 o 4 veces. Es decir, que no estabas tan familiarizada tampoco con cómo se movían las cosas. Pues sí, porque tenía bastante contacto con mi familia, entonces sí que sabía cómo eran las cosas y ya tenía amigos aquí. Es decir, que no te chocó tanto, o sí sientes que hubo un choque cuando llegaste. Porque no es lo mismo venir de visita que venir a... No, vivir no lo sentí, en vivir no, porque realmente estaban mis mismos primos, los conocidos y todas esas cosas, eso no lo sentí frío, sí, porque no estaba acostumbrada y la ropa no sirve, la que traes, aunque sea de abrigo, no sirve. Pero bueno, yo ese choque no lo sentí, yo sentí el choque en el trabajo. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo fue? ¿Qué es lo primero que recuerdas que tuviste? Mierda. Y lo primero que yo dije, mierda, me pagan y no se hace un coño, porque ni enfermos veo. Increíble, decía yo. Claro, porque allá yo me acuerdo... Ponga una mascarilla y no me tenía ni que mover de la silla, iban corriendo a ponerla. Hay que hacer y ya lo estaban haciendo. Y yo decía, Dios mío, pero es que ni enfermos veo, todo es catarritos y tonterías. Maravilla, me pagan por no hacer nada, ¿no? Pues ese fue el primer. Y el segundo,
Las dos cosas que más me llamaron la atención es que tú entrabas y dabas los buenos días y nadie te contestaba. Yo pensaba que, nada, no me quieren. No, es que son así un poco groseros, ¿no? Es decir, no se dan cuenta de esos detalles de finura en educación, ¿no? Y lanzar las puertas para cerrarlas. No las podían cerrar con cuidado, sino que las lanzaban y que se cerraran como fuera. Claro. Bueno, Esos detalles, pero no era nada personal, pero yo en ese momento pensaba que sí. claro. Pero no era nada personal, se lo hacían a todo el mundo igual. Claro, y lo que pasa es que también en Venezuela, yo me acuerdo cuando yo iba contigo al hospital, venían niños mordidos de ratas, con botellazos, tiros. Caídos sí, había que los suturar, los que se salían por los Hubo cristales. uno, me acuerdo que tráfico. tenía todo esto abierto, el brazo entero, que se le veía el radio y todas las articulaciones, y ahí suturando uno por uno. Y en España, En España no, nada de eso. Tú ves una heridita tonta y le pones hasta pegamento, ni siquiera sutura, le pones pegamento. Claro. Pegamento y grapa. Eso Claro. es lo que- claro. Además, ni siquiera a veces los pones tú, los enfermeros suturan. Bueno, claro, que tú no tienes que... ¿Hace cuánto que no suturas? No, yo suturo porque me gusta, entonces yo de vez en cuando les digo que me den a alguien y lo suturo. Ok. Porque a mí me gusta hacer cosas, o le digo, déjame pasar esa sonda yo, o déjame pinchar a este niño yo, porque es que si no, no haces nada, Pierdes la práctica. pierdes la también. habilidad. Entonces a mí me gusta hacerlo y me gusta porque me gusta mantenerme hábil en ese sentido, pero no tendría por qué. Entonces hay muchos médicos, compañeros míos que no saben hacer nada, nada, en el sentido, a ver, no es que sean malos médicos, es que no saben hacer cosas Sí, con las manos, pues. con las manos, sí, motoras, sí. no tienen práctica en pasar una sonda, no tienen práctica en tomar una ¿Alguna vida. vez has escuchado de un tiro? Un disparo, una herida por arma de fuego, no, esa es una de las cosas que más risa me da, porque yo le pregunto, Más risa, que también. El humor. Ay, que los tiros, más risa. yo le digo, a algunos un día pregunto yo en el hospital, todos gente de mucha experiencia ahí, la verdad, enfermeros y todo, y yo, ¿alguna vez habéis visto una herida por arma de fuego? Nunca han visto una herida por arma de fuego, jamás. Nadie. Nadie ha visto una herida por arma de fuego. ¿Y tú? Yo sí. Más de las que me gustarían. He visto más heridas por arma de fuego en una persona que ellos en todas las personas de la ciudad. ¿Cuál ha sido la experiencia médica más dura que tuviste que vivir en Venezuela? ¿En el sentido del paciente o en en el sentido de enfermedad? Porque hay experiencias muy duras. Vimos una experiencia que fue muy dura, que fue un niño que tuvimos que ponerle tratamiento y venía con el abuelito y el abuelo le dijimos, hay que comprar esta medicación y de repente el abuelo se desapareció y el niño se quedó solo. Y nosotros nos quedamos ahí y como 4 horas después viene el abuelo con la medicación. Y yo, pero ¿dónde se metió usted? No, es que el abuelo había ido a vender en la autopista, en donde hay tráfico en la autopista, fue a vender cositas para reunir el dinero para comprar la medicación. Y yo digo, pero usted no debió haberse ido, usted nos hubiera dicho y nosotros se lo hubiéramos comprado. No. Muchas veces tenías que poner de tu propio dinero para comprar medicina. Infinitamente. Nosotros ya teníamos allí un envase donde poníamos dinero todos los meses para esos casos. Ya nos habíamos dado cuenta, nosotros éramos 10 que estábamos haciendo el programa, éramos 10 que éramos del mismo año y decidimos hacer un bote para tener dinero para esos casos. Entonces, en muchas guardias íbamos nosotros a comprar la medicación y algunas veces teníamos que poner fuera del bote, poníamos más, pues se ponía más porque hacía falta, mucha falta. Esa fue la experiencia más dura, ese tipo de cosas fueron las más duras, de ver la gente que no tenía o de ver, por ejemplo, los niños de la calle que tuvimos que ni siquiera tenían familia y nosotros los atendíamos y bueno, y se dejaban llevar bastante bien, no me puedo quejar. Y la experiencia más dura como médico en servicio fue cuando una noche estábamos nosotros, en ese entonces no era yo pediatra, estaba yo todavía haciendo la residencia, estaba terminando el internado rotatorio y estaba rotando por cirugía. Y en ese entonces vinieron unas personas con heridas por arma de fuego. No, malandro. Exacto. Esa fue una de las más estresantes, aunque hubo otra después, ¿no? Pero vinieron unos con unas heridas por arma de fuego y uno se murió. Y llegó toda la comitiva
O sea, los otros malandros. Sí, los otros delincuentes vinieron armados hasta los dientes, armando rollo, dando patadas, y si se muere los matamos a todos, y no sé qué, y nosotros adentro, ¿quién les dice que este se murió? No, es que llegó muerto, ¿no? Entonces decidimos Pero que ¿él llegó vivo y murió o llegó muerto? él llegó, bueno, agonizante, llegó muriendo ya. ¿Y qué, O sea, cuál era la patología? la patología era que tenía como 10 disparos. Ok. Intoxicación Pero por los plomo. venezolanos se ríen de esa vaina, ¿no? Tú le dices esa cosa a un suizo y el carajo, coño, y nosotros nos reímos, ¿no? Intoxicación por plomo, ¿no? Entonces, sí, tenía además en puntos vitales, pues él llegó que no se podría salvar ni haciendo un milagro. Okay. Entonces, nada, murió en breve, o sea, entró y yo creo que murió ya. Y luego, ¿quién sale a decirle eso? Pues nada, a ver, vamos a hacer... Sin marín de No, palitos. Y el que le toque el cortito, va y se lo dice a los de afuera. Y adivina quién le salió el cortito. Coño, hablar con los malandros. Y ahora... Y yo, y diles así, todo el mundo aconsejándote, y diles así, yo dije, yo voy a salir con cara de idiota y le voy a decir, mire, no sé qué, y bueno, y ahí voy yo, y yo salgo, y cuando yo salgo pareció un milagro, eso sí que fue un milagro, cuando yo salgo, ¿con quién tengo que hablar sobre el paciente que está adentro? Me llevé al más allegado para adentro y le enseñé el que estaba muerto, difunto, y le expliqué lo que le habíamos hecho y no sé qué. Y le dije que no había nada en este mundo que pudiéramos hacer, que estaríamos encantados, pero que no hubo posibilidades. Y bueno, este lo entendió, lloró y se fue para afuera. Y le dijo, tranquila. Y ahí se fue para afuera y lloraron todos afuera, pero yo dije, ay, Dios mío. Entonces mis compañeros dijeron que me iban a designar la oradora oficial para avisarle a los delincuentes cuando se les moría un compañero. Un compañero de trabajo, un colega. Esa fue una muy estresante. Y la otra muy estresante fue una vez que vino una banda de delincuentes armados hasta los dientes con ametralladoras y todo, y vienen con uno en el hombro. Dentro del hospital. Estaba yo en un materno infantil y entraron ahí porque era el hospital que estaba. Y no, eso era un hospital de niños. Joder. Estábamos 3 de guardia, eran como las 11 de la noche y vienen con uno en el lomo, así. Y lo ponen ahí. Y no, este es para que lo salven, para que no sé qué. Y los otros armados hasta los dientes, parados todos ahí viendo. Y yo veo la situación, mi compañero lo miro y le digo a las enfermeras viéndonos a nosotros, ¿y qué vamos a hacer aquí? Si no tenemos ni con qué atenderlo, que todo esto es para niños. Entonces decían, yo le digo, cójanle una vía por aquí, una vía por allá, póngale no sé qué, tráigame una máscara de oxígeno, le hicimos una RCP a un difunto. No muerto completo. Claro, entonces, pero muerto, tenía dos heridas por arma de fuego en el tórax, pero atrás eran balas explosivas. La parte de atrás estaba destruida. Claro, eran estos cartuchos planos. Sí, entonces yo después de hacer eso, que ellos nos vieron que estuvimos un rato haciendo RCP y el otro no volvía. O sea, se pusieron ahí. Sí, está todo. Y estaba muerto y muertísimo. Imposible. Le faltaban ya medio pulmón. A ver, quiero decir, las balas explosivas, claro, te dejan un boquete. Tienes un orificio de entrada y tienes como 25 centímetros de orificio de salida. No. Que son explosivas, además destruyen. Claro. Entonces tenía 2 en el tórax, ¿qué va a quedar? No quedaba ni parte de los huesos de la columna, se los veía. Entonces después le dije, mire, venga para acá, que, mira esto. ¿Tú crees que con esto podemos hacer algo? Tú me dices a mí cómo hacemos esto no hay forma de resolverlo. Y me dice, no te preocupes, que ya nosotros lo vamos a ir a resolver. Y se fueron y nos dejaron ahí el muerto. Se quedó ahí el carajo. Sí. ¿Y qué hicieron con eso? Bueno, llamar a la policía para que viniera a hacer el levantamiento y todo eso, y le explicamos la cosa. Y dice, ay Dios, se fueron a matar a los responsables. Oye, ¿qué habrá pasado con esa vaina? No sé, pero ya le dijimos a los otros, no los traigan para acá. Coño, vale, nos reímos de la vaina. Está bien, increíble, ¿no? Diferentes realidades. Diferentes realidades. Y después de vivir todas esas cosas, ¿cuánto tiempo te tomó a ti adaptarte a España? ¿A los pacientes que veía? No, tú puedes, cuando llegaste y tú ya te sentiste en casa, o cuánto tiempo quizás extrañabas algunas cosas, quizás algunas cosas te fueron difíciles. No, yo soy una apátrida total. Tú llegaste. Yo llegué, ya estoy listo. Okay. Sí, ya. ¿Qué extraño? El Mar Caribe, nada más. Okay. Pero creo que si cojo un avión lo veo. No hay desde otra orilla. De la Venezuela que yo dejé,
no me Ujú. interesa en lo más mínimo. Claro. Si hubiese sido como la que yo conocí primero, Ujú. sí la hubiera echado de menos, pero la que yo dejé, no la echo de menos en absoluto. No la echo de menos. Recuerdo que ya hasta para hacer las compras, nosotros porque disponíamos de algo de capital, cuando Ujú. veíamos azúcar íbamos con un montón de dinero, 25 kilos para mi casa, 25 sacos para mi casa, una caja entera, 2 palets de leche para mi casa. Es decir, Ujú. pero ¿cuántas personas podrían hacer eso? Claro. Eso, Ujú. además, eso tampoco, esa forma no se iba a sostener en el tiempo, porque si Ujú. destruyes la industria, ni eso ibas a tener, porque no hay nada que comprar. Entonces yo, eso que dejé atrás, esa forma, ese comunismo, eso de que todo el mundo se hizo como un arrabalero, Ujú. el metro de Caracas, que era una construcción extraordinaria, el punto más limpio de la ciudad. Tú entrabas al metro de Caracas y no había metro en el mundo que estuviera limpio como Es aquel. verdad. Una cloaca, una cloaca. El metro, una cloaca, la gente es una maleducada, como tratándolo a uno mal. Yo estuve mucho tiempo en el Hospital de los Magallanes, mucho tiempo. Yo estuve ahí en pregrado, como interno de pregrado, como de posgrado, como pasante. Yo ahí fui muchas veces. Y las últimas veces que iba, a ver, yo ahí hice muy buenas migas hasta con los delincuentes. Pero sí que recuerdo que ya las últimas veces lo que hacían era, cada vez que yo pasaba, darle patadas a mi coche, golpearme los cristales, insultarme, y yo solo iba pasando para el hospital. Ujú. Se convirtió en un crimen ser blanco. Y yo entendí que no, que ya lo que yo conocía se había acabado y que no tenía nada que hacer allí. Hoy en día tú, ¿qué te consideras? ¿Te sientes española? Sí, ¿Te sientes española? sí, ¿Te identificas más con sí. eso? ¿Y ha sido difícil para ti el hecho de decir, soy española, con este acento? No, a veces cuando se ponen ahí a hablar, porque algunos se ponen ahí, ¿no? Porque ahora ya no nos dicen sudacas, ¿no? Ah, ¿no? No, ahora Ya no nos sé. dicen panchitos. Ah, Ahora somos somos Panchito. panchitos. Bueno, ha Panchito, evolucionado. Ha evolucionado el término, son panchitos. Bueno, Panchito. Porque dicen que como han venido muchos más ecuatorianos y eso, pues se parecen más a Pancho Villa. Entonces le pusieron Pero Pero panchitos. Pancho Villa es mexicano. Mexicano, ya, pero el ya aspecto, es lo ¿sabes? mismo. El aspecto. Entonces, es panchitos, ¿no? Ok. Entonces, los panchitos. Entonces, a veces se ponen a hablar de los panchitos y yo pongo los ojos redondos. Y entonces, y me dicen, no, tú ya sabes que tú eres gallega. Y entonces, Eh, claro. Si tú eres de aquí. Y yo, bueno, pues vale. Ok, si tú lo dices. Porque eso es algo que nosotros sí sentimos. O sea, yo siento que perdemos muchísima credibilidad de decir, soy española. Yo así. Y de hecho, o sea, tenemos amigos españoles que te han abiertamente aconsejado que hables con acento español cuando vas a hacer cosas o cuando vas a, qué sé yo, sobre todo cuando estás en España y quieres hacer un papel o cosas así, solo Sí, para... sí. Porque es verdad que sí se pierde un poco no sé, yo, para mí, Un poco como en la creo... colonia, ¿no? Está el Es que blanco peninsular y el blanco sí, criollo o el el blanco de criollo, el orilla. blanco de orilla. No, pero tiene que darse cuenta de que lo que pasa es el sitio donde vives, porque en Canarias, Hablan yo bastante he como ido, nosotros. yo he ido a Canarias y en Canarias me he Bastante. sentido que parece que estoy en Caracas y he Sí. pensado que todo el mundo es de Caracas y no, Sí, sí, son sí, de sí, Canarias. es verdad. Bueno, en Eh, Canarias la llaman a Venezuela la octava isla. la octava Sí. isla, sí. Hablan Ujú. mucho. Pero hubo Sí. muchos canarios que fueron también. Sí, entonces bueno, es cierto que en Canarias hablan diferente. Hasta los nombres de las cosas Sí, son pero los distintos. sevillanos, todo el mundo. De hecho, el castellano es un Ujú. idioma que es muy diverso y tiene Sí, infinidad de acentos sí. y formas, ¿no? Entonces, Ujú. pero bueno, estamos hablando del español peninsular central castellano, del norte quizás, o centro-norte, incluso hacia la derecha, que hablan ya con las zetas y las C y todo Sí, eso, ¿no? pero Sí. bueno, o sea, creo que a veces es más difícil para nosotros ser extranjeros en España, o sea, extranjeros, aunque legalmente tengas un pasaporte que respalde que eres de allí, Sí. que aquí, porque aquí simplemente eres extranjero, pero ya eres como más... Sí. Pero es un fenómeno normal, porque Sí. al haber tanta inmigración Sí, latina, pues claro. obviamente lo van a sentir Que como España es el más único país del primer mundo mundo que habla español. Entonces, total. toda Sí. América Latina. Ujú. Claro, Mira, es que España es un fenómeno porque es el único país que tiene colonias que le han honrado su cultura y que ellos no se sienten orgullosos de esas otras colonias que le han honrado su cultura. ujú, A diferencia de los franceses o eso, que ciertas Sí. colonias sí que se sienten orgullosos de que en sus colonias se hable su idioma. claro. Pero España, que es lo que tiene el mayor número de personas que hablan el mismo idioma Sí. y sin embargo no son las que consideran con un poquito de desprecio. Creo que se equivocan, pero Bueno, bueno. mira, otra pregunta. ¿Tú crees que
¿El chavismo fue el mayor de los males de Venezuela? El chavismo fue el mayor de los males de Venezuela porque Maduro deriva del chavismo. Sin Sí. chavismo no hubiera Maduro. Sí. El chavismo ha sido el peor de sus males, el peor, porque el chavismo es el responsable de toda la desgracia que hay y de todo lo que ha venido a peor, pero además es el responsable de no rescatar aquello que pudo haber sido rescatado. Chávez fue, yo creo que uno de los, el único, si no el único, que ha ganado unas elecciones prácticamente con el 80% del apoyo de los votantes, cuando fue la mínima abstención de los votantes, y con eso pudo haber construido algo grande, porque todo el mundo estaba dispuesto a sacrificar lo que sea para mejorar a su país. Y él desaprovechó esa oportunidad y prefirió sacrificar su país en pro de Cuba, para beneficiar a Cuba, ¿Por qué dirías tú que Chávez fue un mal presidente? porque arruinó todo el país. Dice él que nacionalizó la industria y no lo hizo. Lo que hizo fue repartirla entre las personas que estaban allegadas a él, y esas personas lo que hicieron fue acabar con ella. Se adueñaron de todo, lo vendieron todo el dinero que se entregó para hacer mejoras, todo el dinero, eso se lo llevaron, se lo robaron, se lo pusieron en fondos en Estados Unidos, en las Islas Caimán, etcétera, y sigue, y todo a peor. Cuando se derivaron los presupuestos nacionales del Estado, el presupuesto petrolero, para que el 1% lo recibiera la nación y el 99% todos los cabecillas, eso no se puede hacer. Y esto dicho por alguien que trabajaba realmente donde se encargaban de la repartición del dinero procedente del petróleo. Así que Chávez fue el peor de los males. Chávez fue el que además alentó a que la gente no cumpliera las normas. Si yo tengo hambre, puedo robar y está justificado. No, tú no puedes robar. Yo tengo que hacer mecanismos para que tú no lo necesites, pero no te puedo justificar que tú robes o mates. Y él fue el que lo justificó todo. Hizo una milicia, hizo unas fuerzas paramilitares, armó a parte de la población, algunas personas sin cultura ninguna, para llevar un arma y para poner el orden. ¿El orden de qué? Si tú mismo no conoces el orden. Entonces, Chávez puso a personas que no merecían los puestos en los puestos de mando. Ni lo merecían ni estaban preparados para hacerlo. Y así acabó con todo. Cuando hablábamos con Lulú, ella nos estaba diciendo que ella se va de España pensando que no va a volver. Y volvió. Tú te fuiste de Venezuela pensando que no vas a volver. ¿Crees tú que quizás volverás? No. 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 Es diferente cuando tú tienes una dictadura de derechas a cuando tienes una dictadura de izquierdas. El daño que hace la izquierda es tan grande y tan profundo porque socava además la capacidad productiva. No se alenta a que la gente se supere. Ese tipo de menoscabo en la personalidad y en la mentalidad de la gente es lo que más se tarda en recuperar, porque los recursos se recuperan, pero las mentes no se recuperan. Tienen que pasar generaciones y reeducarse para poder volver a ser un país como es debido, y eso le va a llevar más de 3 generaciones. Entonces no creo que yo viva tanto como para verlo. Claro. Entonces, yo no creo que viva allí. No creo que- A lo mejor no llegaré a vivir en España toda mi vida que me queda, pero para allí seguramente que no. Entonces, ¿tú qué crees que ha sido, o cuál es, porque es válido que sean los momentos actuales también, la mejor época de tu vida? Yo creo que cuando era niña, porque ¿Eras niña? sí, porque yo sentí que yo vivía en un gran país, en un sitio cómodo, que tenía todo y que además era un sitio sumamente próspero donde lo que tú quisieras lo podías conseguir. Eso no se consigue en todos los países. Yo tendría 4 o 5 años cuando yo decidí que iba a ser médico y lo fui. Y puedo decir tranquilamente que no me costó mucho trabajo, ¿no? No porque me palanquearan, ni porque fuera barato, sino que sencillamente si tú estudiabas lo lograbas, no había que hacer más, ¿no? La universidad estaba tan gratuita, el colegio estaba casi gratuito y tú lo que podías hacer lo hacías. Solamente tenías que estar dispuesto. Y eso de que te ayudaban, si tú tenías ganas de hacer algo, podías y lo hacías, eso se perdió. Eso se perdió. Otra época feliz fue... caramba, yo creo que ya después que era médico, ¿no? Cuando no, ¿te acuerdas? Cuando nos podíamos ir a dar el lujo de ir a la playa 3, 4 días. Sí, eso estaba divertido. Sí, Ahí sí. conocimos bastante Venezuela. Yo creo que nosotros conocimos
muchísimo Bastante, de sí. Venezuela. Sí, sí, De sí. hecho, yo creo que conocimos Venezuela más que casi todos los venezolanos. Sí. Nosotros dimos vueltas por casi todos los estados. Nunca fuimos ni a Bolívar ni a Amazonas. ¿Quién No, va? Yo no. creo que no Bueno, conozco yo fui a nadie. Bolívar, yo fui a Bolívar. Vaya, eso sí, te Amazonas. ¿Quién es Amazonas? Al Tamacuro. El ¿Conoces a personaje alguien? secreto. Así, coño. Yo a Bolívar fui, lo que pasa es que tú no existías, pero Ah, yo a Bolívar sí que fui. Al Amazonas no fuimos, no. Ni fuimos al Salto Ángel, eso no lo perdimos, ¿no? Pero la verdad es que casi todo, yo recorrí casi todo. Me faltó el del Tamacuro. del Tamacuro. ¿Sabes que hay un chiste que dice que el Tamacuro no existe? Nadie- ¿Tú conoces a alguien del Tamacuro? Sí, ¿Sí? Uy, en primera persona en mi vida. Ya lo desmentimos. Ya el lo chiste. desmentimos. Bueno, te dijo él, a lo mejor es no, la mentira. del Tamacuro. Ah, sí, Sí. Un saludo a Raúl de Mumbrún si me ve alguna vez. Verga, mira tú. Ok. Fíjate tú. Bueno, quizás los mejores momentos de tu vida están por venir. Cuando estés en tu retiro y pases un momento aquí en Suiza, disfrutando a tus nietos, y después un momento en República Checa, donde esté el dulce, y sabrá Dios para dónde se va a ir Francisco. El otro. No está mal. Sí, ¿Alguna vez no. pensaste que ibas a tener a tus hijos? Porque esa es una pregunta interesante. ¿Qué se siente tener a tus hijos regados por el mundo, por Europa? Bueno, bien y mal. Bien y mal. Mal porque no están viviendo donde tú estás, o sea, no estás en contacto todos los días a pesar de que las tecnologías te lo permiten, pero no es lo mismo, ¿no? Ya, claro. No es lo mismo, no puedo decir, mira, me voy ahora, o te veo dentro de un rato, o paso por allí te dejo, o pasa por aquí me dejas, O todos los domingos comemos. o vamos a comer tal día, eso no lo podemos hacer. Pero bien, por otro lado, porque yo creo que yo he sido la que propició esa circunstancia. Totalmente, Sí. totalmente. Tú podrías muy bien haberles dicho, nos quedamos en España y ya, y haces tu carrera de vida en España y ya, pero no, siempre quisiste lo mejor, siempre quieres lo mejor para tus hijos. Y por Ujú. eso es que él está aquí, Ujú. por eso es que Javier está donde está y seguirá yendo a donde quiera ir porque es lo que les estás Sí, dando. sí, yo ahí en ese sentido y no tengo pesar ninguno. No. Hay gente que se siente mal y no los quiere soltar y no sé, no, yo en ese sentido no. Tienen que ir a donde sea lo mejor. Total, Tienen sí. que ir a donde ellos puedan hacer una vida que puedan estar sin depender de mí. Totalmente. Ese es Ujú. el objetivo, porque yo aquí no voy a estar mucho tiempo, yo voy a estar el tiempo que me toque estar, Ujú. pero ellos tienen que tener sus cosas para poder solventar y Totalmente. vivir bien, Sí, sí. ser buenas personas, pero también desarrollarse para que vivan cómodamente, Ujú. para que no tengan las mismas dificultades que tuve yo, porque las dificultades que tú tienes cuando te cambias de país es que tu nivel de vida y tu estatus como profesional y como persona civil se ven mermados, ¿no? Nunca cuando llegas a otro sitio te consideran un igual, hay que luchar para ser un igual. Sí. Y yo no quiero que ellos pasen por lo mismo, yo quiero que ellos tengan carreras en las cuales sus titulaciones le valgan en cualquier parte y en cualquier parte caigan de pie. Totalmente, sí. ¿No? No, yo creo que en ese aspecto has tenido cero egoísmo como madre, porque increíble, o sea, Ramón se ha sentido tan apoyado desde el día uno en que quiso ser violinista. Y cuántas madres, sobre todo tú con tu background científico, muy fácilmente podrías haberle dicho, no, estudias medicina. O sea, Javier, él quiso estudiar medicina, él, en ningún momento tú lo presionaste ni nada. Entonces, primero ese lado de van a estudiar literalmente lo que quieran y después voy a hacer todo lo posible porque lo que hayan elegido van a estudiar en el mejor de los sitios. Y te has matado por darlo. O sea, yo lo vi con mis propios ojos, cómo tú te quitas el pan de la boca para que tus hijos coman. Y eso es algo supremamente admirable. Bueno, hemos llegado hasta el final. Creo que ya. Sí. Les deseo a todos que tengan una suegra como esta. Bueno, pues gracias por esta conversación. Y Que por gracias cierto- a Lulú, producción. Producción. Gracias. Que por cierto nosotros no hablamos en gallego. Sí. Tú con Lulu no hablabas en gallego. Ellos no me hablaban, mis padres no me hablaban gallego, ni a mí ni a mi hermano. ¿Ves? A mí sí, es muy curioso. Ellos hablaban gallego igual con nuestros amigos, hablaban gallego entre ellos y cuando se dirigían a nosotros que estaban enfadados, entonces sí, pero no era el idioma que ellos hablaran con nosotros, ellos a nosotros nos educaron en castellano.
Qué curioso. A mí siempre me A hablaron pesar de en que yo gallego. entiendo el gallego y si quiero lo hablo, pero Que al abuelo le causaba tanta risa que yo de chiquitico le decía, ¡busca el pabaixo! que pabacho. ¡Busca el pabaixo! Sí, Voy a comer pabaixo. entonces el gallego, claro, en mi casa el gallego era muy común, pero tanto así que nosotros ya no distinguimos si nos hablan en gallego, nos hablan en español, en castellano, para nosotros están hablando el mismo idioma y podemos continuar la conversación perfectamente. Sí. Aunque no es el idioma en el cual a nosotros nos hablaban directamente, pero sí. Sí, porque a nosotros sí nos hablarían en gallego. Bueno, nos hablaban más en gallego, a los nenos. A Los nenos. Sí, pero a ustedes no, ¿verdad? No sé, a lo mejor querrían que se integraran más a Venezuela. Porque, No lo sé, pero era curioso porque los otros padres de mis amigos, que eran amigos de ellos, todos, éramos amigos todos, tampoco le hablaban a sus hijos en gallego, salvo cuando los regañaban, pues era igual. Claro. Pero tampoco le hablaban a sus hijos en gallego, pero claro, ellos hablaban todo el tiempo, cuando se juntaban nuestros padres, todos ellos hablaban gallego. Yo me acuerdo de esas comidas, eso era... Esa comida, todos hablaban gallego. Galicia para el mundo. Sí. Y sin embargo, estaban todos hablando en gallego. ¿Quieren más comida? No nos preguntaban en gallego, ¿queréis más? No, ¿Qué le des más? Si no, ¿quieren más? ¿Les volvemos a servir? No decían servimos. No. Servimos, y el más, carajo. Entonces eso no lo hacían. No me explico porque no solo mis padres, sino los de los demás tampoco. Claro. Y se dirigían a nosotros todos en castellano. Qué extraño, ¿verdad? Una cuestión muy curiosa. Sí. Bueno, la última pregunta que le hicimos a Lulu, y con Ajá. eso vamos a terminar el podcast de hoy. ¿Qué le dirías tú a aquella persona que esté, no importa en cuál país nos está viendo, y que quiere emigrar? Que lo hagan programado, porque si no lo van a pasar muy, muy, muy mal. Se pasan trabajos yéndose programado, se pasan trabajos yendo ya con todo listo. A ver, yo me fui con documentos listos, el título ya homologado. Y nacionalidad. Y la nacionalidad, o sea, y además tenía casa donde llegar, no tenía que llegar buscándome la vida. Pues cuanto menos cosas de esas tengan, más programado tiene que ser, porque si tienen eso programado, tienen el éxito garantizado. Si no lo tienen programado, a lo mejor uno de cada 50 puede tener éxito, pero si no, lo más seguro es que pase como pasó en muchas ocasiones en los años anteriores, que fue mucha gente para España sin programarse y terminaron yéndose porque estuvieron mucho tiempo pasando trabajo. Y en España se pasa frío. No es un país cálido, se pasa frío, es un país frío. Hay que tener hasta dinero para calentarse, para vestirse, para comer. Pero sobre todo la comida es lo de menos, pero sí que es bastante barata. Pero para calentarse, para calentar la casa y para calentarse uno mismo, tienes que tener ropa de cierta calidad y tienes que tener calefacción en casa. No son cosas baratas. Ese tipo de cosas la gente a veces no las piensa y existen. Entonces, que se vayan programados, que lo programen, que se tomen su tiempo, que organicen sus documentos y que organicen las cosas. Así sea para ir a vivir asilados, pero organicen primero, por si las cosas salen mal. Porque si no, se llevan un chasco ellos y a lo mejor sus hijos. Totalmente, buen consejo. Perfecto. Bueno, pues gracias a todos por ver. Compartan este video si les ha gustado y nos vemos pronto. Chao. Chao.